Hola, buenos días. Soy Juan Carlos Cabero Pastor, el director de Ayer Travel. Espero que tengáis un feliz martes y que hayáis arrancado una semana fantástica y que la vida os sonría. Y muchas gracias por acompañarnos a este webinar que hemos organizado para Dimensiones Club y para la Oficina de Turismo de Tailandia. Sabemos que son momentos complicados, que son momentos de mucha venta y esperamos que este webinar os dé más producto para poder vender ahora y en el futuro próximo. Os presento ya a Julio González Quijano, que es el director general de Dimensiones Club, y a Pablo Rodríguez Mula, que es el Head Office and Travel Trade Director y representante de turismo de Tailandia en España. En este webinar vamos a descubrir una Tailandia desde una perspectiva auténtica, cultural y vibrante. Un país que no solo se visita, sino que se vive, sino que se experimenta. Y vamos a explorar su riqueza histórica, sus festivales únicos, su hospitalidad legendaria y una oferta turística en constante evolución. Hablando también de la oferta turística, Julio, de Dimensiones, nos va a presentar una propuesta rebosante de experiencias exclusivas y únicas que podéis ofrecer a vuestros clientes en la confianza de que detrás está un excelente tour operador que les va a tratar a las mil maravillas. Porque vender Tailandia al final no es vender solo un viaje, es abrir una puerta a una experiencia transformadora y hay que hacerla de la mano de los mejores. No me extiendo más. Recordad que podéis escribir las preguntas que os surjan a medida que se desarrolla el webinar. No esperéis al final y así no se olvidan y se contestarán en la fase posterior de preguntas y respuestas. Y antes de ceder la palabra a Pablo, vamos a ver un vídeo cortito para entrar en materia y para empezar a soñar con Tailandia. Every time you come here, you'll find new stories. Discover the patterns and colors that paint your soul. Awaken your spirit with our diversity of spiritual journey. Get over your favorite dish. There are endless cuisines out there. Fuel your adrenaline with our fearless spirit. Witness how art and culture freely express themselves. Embrace the moment here where joy is a way of life. This is a place where every sunset ignites a new sunrise of hope. This is Thailand, where travelers become storytellers. Your stories never end. Amazing Thailand. Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias a ti, Juan Carlos, por la presentación. Muchas gracias a Julio González también por apoyarnos en esta presentación de Tailandia. Y vamos a comenzar dando pues, ciertos aspectos que son relevantes de Tailandia. Tailandia, os vamos a mostrar una Tailandia un poco más allá de los iconos, ya que Tailandia no Pablo, son solo playas bonitas o... ¿Sí? no estás compartiendo tu Sí, pantalla. dime. No estás moviendo Ah, perdón. nada, no te preocupes. ¿Se ve? A ver, un segundo. Ahora no. A ver. Sí, yo creo que ya se está viendo. Dame un segundito, Yo Pablo. veo que... Sí. Se ve la pantalla de Pablo, ¿verdad?
No sé qué pasa, Pablo, pero me dice que se ha quedado como congelada la pantalla. Voy a recuperar yo el control de la pantalla y te lo vuelvo a pasar, ¿vale? Vale. Ya lo tienes. Ahora sí, perfecto. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Perfecto. Muy bien, muy bien. Pues nada, como os iba diciendo, os vamos a mostrar Tailandia un poco más allá de los iconos, ya que, bueno, pues Tailandia no son solo playas bonitas o templos antiguos, es un país lleno de contrastes, donde la tradición, la modernidad conviven en una sana armonía. Tiene alma, tiene ritmo y sobre todo, pues su gente, que hace sentir como si estuviéramos en casa. Eh, Aquí os mostramos algunos datos básicos de Tailandia, que tampoco me voy a extender mucho más en ellos porque, bueno, pues son bastante conocidos y si queréis luego, pues os haremos llegar la presentación, en la grabación lo vais a poder recuperar. La Tailandia actual, pues son los principales destinos que todos conocemos, Bangkok, Ayutthaya, Sukhothai, Chiang Mai, Phuket, Krabi o Samui. Dentro de estas dos, pues tenemos a Ayutthaya y Sukhothai que están consideradas o son patrimonio cultural de la UNESCO. Sin embargo, hay algunos destinos que son algo más novedosos, como puede ser Chiang Rai, aunque bueno, es un destino también consolidado en el mercado, pero sin embargo, pues tenemos ciudades, regiones que no son tan conocidas, como es el caso de Lampang, Nan, Sisat Chanalai, que es también patrimonio cultural de la UNESCO, Nakhon Si Thammarat, o Kanon o Koh Chang. La historia de Tailandia es curiosa porque, o tal vez lo más sorprendente es que, a diferencia de muchos otros países de su entorno, nunca ha sido colonizada por ninguna potencia europea. Aunque, bueno, en algunos momentos de su historia, pues sí que ha estado, digamos que se ha mantenido independiente, pero sí bajo cierta presión extranjera. El país ha vivido siglos llenos de cultura y su legado con los reinos antiguos como son Ayutthaya y Sukhothai, que hemos visto que son patrimonio cultural de la humanidad, pues bueno, hacen que la historia sea una historia realmente viva y vibrante. El patrimonio, pues el patrimonio sigue muy presente porque actualmente hay más de 40.000 templos y no solo por el turismo, sino que la espiritualidad, el arte y las costumbres forman parte de la vida del tailandés. Es algo que se comparte y que les gusta pues, compartir sobre todo con todos sus visitantes. La historia se vive, no se queda simplemente en los museos. En cuanto a festivales, pues realmente Tailandia está prácticamente todos los meses del año podemos encontrar algún festival. En Tailandia los festivales son pura alegría, color, tradición. De hecho, bueno, pues uno de los más famosos es el Songkran, que es el Año Nuevo tailandés, en el que bueno, pues se celebra la llegada del agua y el florecimiento de las cosechas. Y bueno, pues es este festival donde todo el mundo está en las calles, se lanza agua unos a otros y son muy participativos. Hay un montón más, o sea, tenéis el Jipeng, tenéis el Pitacón, los elefantes de Surim o el caso de la foto esta que estáis viendo, que es el de los farolillos. En cuanto a la gastronomía, pues también es uno de los puntos destacados de Tailandia. La cocina de Tailandia es una fiesta de sabores. Se mezclan los picantes, el dulce, el salado, el ácido. Todo se mezcla con ingredientes frescos, recetas que pasan de generación en generación y cada región, al igual que aquí en España, pues tiene su toque especial, su toque de diferenciación. Hay cocinas y restaurantes para todos los gustos, desde los famosos rooftops en lo alto de los rascacielos hasta la comida callejera. Aquí el ejemplo que tenemos, la señora cocinando, es Yai Fai. De hecho, tiene una estrella Michelin, un puesto callejero, algo que no es nada común en Michelin. En cuanto a actividades, Tailandia tiene prácticamente todo para todos. Se puede hacer una caminata por la selva de Chiang Mai, para bucear en Koh Tao, montar en kayak por manglares o simplemente relajarte en una hamaca en cualquiera de sus maravillosas playas.
Y desde luego, si hay cosas o hay gente que le gusta probar actividades nuevas, pues podemos hacer rafting, escalada, incluso practicar el Muay Thai, que es el deporte nacional de Tailandia. Es una mezcla entre boxeo, donde se permiten pues todo tipo de golpes. Incluso, bueno, pues el bienestar y la relajación también es parte de este turismo, donde, bueno, pues los masajes, spas y centros de meditación te dejan como nuevo después de un viaje a Tailandia. En cuanto a arte y cultura, pues sobre todo la cultura tailandesa es muy espiritual, está muy influida por el budismo, que está en casi todos los aspectos de la vida cotidiana, en las costumbres, en el día a día. También el respeto por los mayores y la realeza, sobre todo, pues forman parte de su hacer cultural. Las danzas tradicionales no son un ejemplo, no solamente son bonitos, sino que es una forma de contar la historia del país a través de las danzas y esa expresión artística. Incluso, bueno, pues la comida, como hemos mencionado anteriormente, también es parte de ese arte. De hecho, la UNESCO lo ha reconocido como valor cultural. En cuanto a compras, pues bueno, Tailandia es un paraíso. Desde los mercados flotantes o nocturnos llenos de sabor local, donde aparte de las compras se puede probar esos sabores de esos puestos callejeros que están permanentemente en las calles, hasta centros comerciales súper modernos, como es el caso de Little Siam o el MBK Center, ¿no? Las compras, pues sin duda alguna la artesanía, las tallas de madera, sedas, cerámica, incluso, bueno, pues también el diseño, marcas de diseño tailandés que están pegando muy fuerte en la moda actualmente, cosmética, decoración, en fin, podemos encontrar prácticamente cualquier cosa que queramos en Tailandia. Si hablamos de alojamientos, pues, ¿qué vamos a decir? El lujo asiático. Eh, se puede obtener un alojamiento a muy buen precio, ya sea en hoteles de mediana baja calidad, incluso, bueno, pues hay tipos de alojamiento para todo tipo de bolsillos, desde mochileros hasta el lujo asiático con unas vistas o unas localizaciones realmente impresionantes. Y sin duda alguna, pues la hospitalidad tailandesa refuerza este tipo de actividad o de alojamiento. Sin duda, en cualquiera de los hoteles en que nos podamos alojar en Tailandia, su población, su gente, te va a hacer que te sientas como estar en casa. Y en cuanto a tendencias, pues el país sigue creciendo y evolucionando a un ritmo vertiginoso para ponerse al día y estar totalmente en la actualidad. Ahora mismo están muy de moda pues, los viajes de bienestar, como retiros de yoga o centros de medicina tradicional. También están surgiendo lugares nuevos, menos conocidos, pero igual espectaculares. Y desde luego hay un claro enfoque en el turismo responsable, ecológico y de calidad. Y las autoridades están insistiendo mucho en esta actividad. Y sin duda alguna, pues también el tema de la conectividad, tanto internacional como regional, están favoreciendo la visitación de Tailandia. ¿Y por qué Tailandia? ¿Qué ventajas tiene de viajar a Tailandia? Pues es un destino que gusta mucho, la gente repite, tiene de todo, como hemos visto, tiene actividades para todo tipo de público, ya sean mochileros, familias, parejas, viajeros de lujo. Todos encuentran un sitio, un espacio en Tailandia. Además, es un país súper seguro y, desde luego, pues como hemos comentado anteriormente, está muy bien conectado con buenos hospitales y pues con una relación calidad-precio muy difícil de superar. Y por mi parte, esto es todo. Le cedo la palabra a mi compañero Julio, que os continuará hablando más y profundizando en el destino. Todo tuyo, Julio. Ya puedes compartir tu pantalla, Julio. De acuerdo. Maximiza la Entiendo que se ve, presentación. ¿no? Perfecto. Sí, ¿no?
Vale, muchísimas gracias Juan Carlos Cabero y Pablo Rodríguez por vuestra presentación. Sobre todo gracias a todos los que están escuchando o viendo, mejor dicho, atendiendo a esta presentación de Tailandia. Yo soy Julio González y represento a Dimensiones Club. Dimensiones Club es un turoperador, un mayorista, que igual conocéis, especializado en viajes de larga distancia en Asia, África y América. Y en Tailandia, digamos que tenemos una historia fundamental con el destino desde el año 89, 1989. Y tengo que decir que tanto yo mismo como parte de mi equipo cada vez nos gusta más Tailandia y cada vez nos satisface más vender Tailandia como un producto que es excepcional. Como somos especialistas, lo que vendemos es un producto exclusivo que no se mezcla con otros mayoristas o turoperadores y desde mínimo 2 personas, cualquiera de nuestros programas tiene un guía garantizado en castellano. Y además no son cualquier guía, digamos que son la élite de los guías de ahí, y esto forma una parte muy importante del viaje porque hay que poder abrirse al país, entenderlo, y realmente estos guías facilitan todo esto. Nuestro producto exclusivo se llama Club y yo voy a hacer una presentación de un programa largo en el cual sería como el tronco principal, y hay otras programaciones que siguen este mismo programa pero son más breves. Tailandia tiene de todo y es un destino inagotable de experiencias, es un verdadero viaje y es un viaje que nos desconecta de nuestra vida diaria, por decirlo de alguna manera, y tiene una ventaja, que es que al final del viaje siempre solemos programar o dar la oportunidad de pasar una estancia en playa de 4 noches. Uno de los nombres, como se califica al reino de Siam, antiguo reino de Siam, Tailandia, es el país de la sonrisa. Y francamente, los tailandeses son un pueblo hospitalario, afable, muy acogedor, y esto el pasajero que va a Tailandia lo va a notar, en especial el personal de los hoteles y demás, el trato que van a dispensar. A Tailandia se puede viajar todo el año, de hecho tenemos pasajeros durante todo el año, y en nuestras salidas exclusivas, que no están masificadas, digamos que la media de pasajeros, aunque a veces es inferior, puede ser de 12, 10, 14 como media, a veces alguno más, de modo y manera que el servicio es muy, digamos, muy pulcro, está muy, muy logrado. Se puede ir todo el año y no tienen 4 estaciones, creo que también hay muchos países del mundo que ya no las tenemos, pero básicamente hay un verano tailandés de marzo a mayo, que es cuando hace las temperaturas más altas, pero se puede visitar y está bien. Yo de hecho he estado este mes de mayo y he estado muy a gusto. Luego viene, el clima se suaviza un poco con la llegada de las lluvias. No hay que pensar que cuando es la estación húmeda, que va de junio a octubre, está todo el día lloviendo, porque en estación húmeda hay que ponerse mucha crema de protección solar. Suele llover al atardecer o por la noche y hay muchísimas horas de sol y se disfruta de los hoteles de playa. De hecho, no tenemos incidencias de que alguien que vaya en esas fechas, que es cuando viajan más los españoles, encuentre que el clima ha sido algo que le ha estropeado el viaje. Y luego la temporada alta de Tailandia es de noviembre a marzo, donde se supone, y cada año es diferente, que es el clima, digamos, más moderado en calor, quizá tiene una media de 26 grados, o también depende de las zonas, y digamos que tiene más gente en las zonas de playa, no en los circuitos. Bueno, es un destino donde hay mucho exotismo, es diferente, probablemente sea uno de los destinos para comenzar por el continente asiático, y el destino es sofisticado, como ha comentado Pablo, y hay un concepto que nos gusta mucho y que lo llevamos realmente bien,
que es lo que se llama el arte de vivir Thai. Esto hay que entenderlo como una cultura muy influenciada por el budismo, donde hay ideas que ellos tienen quizá en su ADN, llevan a la práctica, como Sanuk, que sería algo así como pasarlo bien, pasar por la vida sin agobiarse, sino disfrutar del momento presente, y Mai Penrai, que sería algo así como no preocuparse por lo que no tiene ningún sentido, como base de lo que nos aporta bienestar o felicidad. Como dijo Pablo, Tailandia tiene tradiciones muy fuertes, muy vivas. Quizá la más contundente es el budismo, que fue originario en la India y llegó a Tailandia desde Sri Lanka. Casi todos los varones, los hombres, en algún momento de su vida, como antes teníamos que hacer el servicio militar, pasan por el monasterio, y esto influye mucho en el carácter y en la forma de ver el mundo de los tailandeses. Es un destino gastronómico. Cada vez es más conocida la cocina thai en España, cada vez hay más restaurantes. Es una comida de las más famosas de Asia, tiene muchísimos ingredientes, muy variados, y cada región tiene su especialidad. También tienen muchas frutas exóticas que ellos trabajan como nadie, es decir, lo convierten en obras de arte o flores, y cada vez está más de moda la cocina callejera, habiendo puestos callejeros que ya tienen estrellas Michelin. En el viaje incluimos bastantes comidas, pero no lo hacemos desde el concepto gastronómico, pero también tienen cenas o comidas libres donde si el cliente lo quiere puede tratar de disfrutarlo. Bueno, Tailandia tiene muchísima riqueza cultural y mucho patrimonio histórico, y aparte de eso, al final de un viaje que es básicamente de experiencias, de cultura, de vivencias, siempre se puede pasar 4 noches de media que hacemos, así lo montamos, en diversas islas o playas, a cual más coqueta o más interesante, y sobre todo en hoteles o resorts que dan un nivel de servicio muy bueno y donde hay muchos tipos de habitaciones, y cada vez se pone más de moda, para el que lo pueda pagar, las villas con piscina privada, que son algo excepcional. Bueno, todos nuestros viajes empiezan siempre en Bangkok. El nombre original de Bangkok es Phnom Penh, que significa la ciudad de los ángeles, y una de las características de esta capital, que es una de las grandes megápolis de Asia, es el Río de los Reyes, conocido como Chao Phraya. Y bueno, la ciudad tiene algo más de 11 millones de habitantes y va cambiando mucho, en mi opinión, para bien. A día de hoy tiene un paisaje de rascacielos precioso, un problema de tráfico que tenía tremendo y que todavía tiene, lógicamente, horas punta, ha mejorado mucho ya desde hace bastantes años, que construyeron unos trenes elevados, y además tienen también un metro bastante nuevo, construido en colaboración con una empresa japonesa, que permite que, digamos, no siempre hay tanto tráfico, y en cualquier caso organizamos las visitas conociendo todos estos detalles, y por eso salen francamente bien. Nosotros en Bangkok no ofrecemos toda la alta gama de hoteles que hay. Hay muchas zonas de Bangkok, todas las empresas internacionales más famosas están representadas, a veces con varios hoteles de la misma marca. Nosotros nos concentramos en la zona de la calle Silom, y en otra zona no muy lejana y bien conectada por el tren elevado, porque lo que buscamos es que todos nuestros pasajeros puedan disfrutar de las visitas y que no se pierda mucho tiempo en la recogida de un hotel al otro. Entonces tenemos 2 zonas y digamos que se organiza bien. He visto que hay muchas mayoristas que dan cualquier hotel y mezclan. Esto realmente puede ser una pesadilla para el pasajero, los tiempos que se pasan de desplazamiento de un hotel a otro. Las visitas que incluye Dimensiones Club en el programa que voy a presentar, que se llama Tailandia Select, realmente son prácticamente todo lo que se puede ver o se debe ver, de modo y manera que hay muy pocas posibilidades de que tengamos que vender alguna visita opcional.
En Bangkok se incluyen los templos famosos del templo del Buda de Oro, el mayor Buda de Oro de la zona o del famoso Buda reclinado, y sobre todo se hace una visita en condiciones del Gran Palacio Real. No se vende como opcional, como a veces aparece en alguna programación. El Gran Palacio Real tiene muchos visitantes hoy en día. Es un conjunto muy grande donde no vive la realeza tailandesa y donde pocas veces al año o en la historia del palacio no se puede visitar porque hay alguna función, como por ejemplo cuando se estuvo velando al anterior rey cuando falleció, o la coronación del actual. Entonces, la familia real vive en otro palacio moderno que ocupa una extensión parecida, un poco como en España tenemos el Palacio de Oriente para hacer algún evento especial y la zarzuela como residencia de la familia real. En cualquier caso, el Palacio Real, que tiene muchos visitantes, sobre todo asiáticos, chinos, coreanos, japoneses, etcétera, no se visita mejor que nunca porque han conseguido hacer una estructura para los controles y la entrada que está subterránea con aire acondicionado y no te obliga a esperar a una cola pasando calor al sol antes de entrar a las dependencias. Bueno, el Palacio Real está también a orillas del famoso Río de los Reyes, o Chao Phraya, y es la visita más importante de Bangkok que no debería faltar en ninguna programación. Dentro de Bangkok hay muchas experiencias. Nosotros el día de llegada lo dejamos en función de la hora que se llegue, el cliente puede descansar. El segundo día es cuando hacemos todas las visitas organizadas y el tercer día lo dejamos libre y los clientes pueden moverse en taxi regular, pueden probar también los tuk-tuk, cuyo nombre viene del ruido que hace el tubo de escape de estos motocarros. Estos motocarros no llevan taxímetro, luego hay que negociar el precio y también se puede hacer un recorrido por el río Chao Phraya para ver el atardecer en lugares mágicos como el Wat Arun. El día libre también se puede dedicar a las compras, dijo Pablo que hay de todo tipo, hay grandes almacenes y también hay muchos mercados coloridos, algunos que son también especialmente nocturnos, cuando cae la fresca, y realmente en Tailandia hay de todo, hay una artesanía muy original, hay también imitaciones y podemos decir que es un paraíso para las compras. Bueno, una vez terminamos la estancia en Bangkok, y como he dicho que incluimos tantas visitas, pues hace años que hemos incluido un mercado muy especial y muy diferente. Esto está a unos 40 minutos de Bangkok y no lo vendemos como opcional de ida y vuelta al mismo punto, sino que ya cuando empezamos el circuito, cuando vamos hacia el centro histórico de Ayutthaya, pues temprano por la mañana vamos a este mercado que tiene la siguiente característica. Es un mercado de comida, de abastos, que se extiende por el pueblo de Mae Klong, pero que también, digamos, que invade las vías del tren, digamos, de cercanías. Entonces, lo que sucede es que los pasajeros están en una cafetería cómodamente viendo lo que sucede, ven el mercado, dan una vuelta, se toman algo y cuando viene el tren, pues todo es desmontado en 0, y pasa el tren y otra vez se vuelve a montar todo el mercadillo, incluido con los toldos para que haya sombra, ¿no? Es algo curioso y original y no es un montaje para el turismo, sino es como se han hecho las cosas siempre. Entiendo que esto no lo podremos tener siempre a este nivel, porque si van muchos turistas, al final, en vez de ser un mercado de abastos, empezarán a poner artesanías y artículos de venta a los turistas. Pero de momento el mercado mantiene casi su estructura original. Bueno, ese mismo día, que ya estamos en ruta, después del mercado del tren que incluimos, también incluimos el mercado flotante. Esto es raro, en la mayoría de las programaciones el mercado flotante se vende como opcional, por 80 euros por pasajero, incluso más. Hay que decir que antiguamente, el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, Bangkok, que no había crecido como ahora, tenía muchos mercados en canales, era una ciudad de canales, de hecho alguno le llamaba la Venecia del Este. El mercado flotante
era un lugar, digamos que los canales eran como las vías de comunicación, como las carreteras, que hoy en día hay muchas, y puentes, y etcétera, era donde circulaban las mercancías y donde se intercambiaban o se vendían artículos, sobre todo agrícolas. Hoy en día es diferente y el lugar que le llevamos al mercado flotante, pues les damos una vuelta para que vean los canales y las casas a ambos lados, y es como si fueran por una carretera de agua, y luego ven el mercado, que lógicamente es un lugar ya más turístico, aunque es bastante vistoso. Esta foto es un poco antigua, es del siglo pasado y esta es más actual, donde se venden artesanías o comidas. Por ejemplo, esto que se ve aquí blanco en medio son cocos que han sido, digamos, pelados, y es una bebida como muy buena para el clima de Tailandia. Y también hay restaurantes flotantes o venta de productos agrícolas. En cualquier caso, no hacemos las visitas de los mercados del tren flotante para volver a Bangkok, es decir, hacer un círculo, sino que forma parte de un itinerario que nos va a llevar a una de las antiguas capitales del reino de Siam. De camino nos paramos también en el puente del río Kwai. Esto suena como un sitio muy importante, yo no lo veo tanto así. Es un lugar donde durante la Segunda Guerra Mundial los prisioneros británicos, sobre todo neozelandeses, australianos, se les obligó por el ejército japonés a construir una vía férrea que iba desde Myanmar hasta Bangkok, se trataba que fuera así. El sitio se ha hecho famoso porque 12 años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, una célebre película que dirigió David Lean con una música muy bonita y de los mejores actores de la época, que bueno, tuvo mucho impacto, y quizá de ahí viene tanto digamos, la mitología. En cualquier caso, paramos aquí, damos un paseo por las vías, explicamos un poco la historia, y es el punto donde se toma el almuerzo, que está incluido y es de una calidad bastante buena. Bueno, seguimos nuestro itinerario hasta llegar a la segunda capital de Tailandia. Tengo que decir que Bangkok es la última, que se fundó a finales del siglo XVIII y que tenía mucho sentido, porque, bueno, por razones políticas y demás, y luego al estar en el sitio que está, pues ha tenido mucha importancia como puerto de importación, exportación, para ayudar mucho al desarrollo económico del país, que por cierto es uno de los países de Asia que en los últimos años tiene una economía dinámica y también se desarrolla, y como todos sabéis, Asia es la zona del mundo donde hay más dinamismo económico. Bueno, llegamos a la segunda capital, que tuvo su siglo de oro en el siglo XV-XVI, cuando Tailandia tenía parte de Laos, parte de Camboya y parte de Myanmar, y era un reino importante. Y esta capital se construyó en una isla rodeada por 3 ríos. Uno, el Chao Phraya, que es el que va a Bangkok, y otros 2 afluentes, el Pak San y el Lopburi. Y es un lugar histórico y patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y lo bueno de nuestra programación es que llegamos aquí antes del atardecer, es decir, con la luz más bonita. El conjunto de Ayutthaya es muy grande, tiene muchos templos y ruinas de antiguos palacios, y está muy bien acondicionado en cuanto a caminos, aceras, iluminación, digamos, para verlo bien. Está muy cuidado. Y lo bueno es que el hotel donde vamos a alojarnos está solo a 5 minutos de este conjunto, y es un hotel construido este siglo, del siglo XXI. No tiene encanto, pero tiene todas las comodidades contemporáneas. Es un 4 estrellas de garantía, que nos viene muy bien para reposar después de una jornada larga. Tengo que decir que nuestro viaje de Tailandia, lo que es el circuito, es muy bueno para descansar de la rutina diaria, para desconectar, pero es un viaje que requiere cierto esfuerzo. Las carreteras y los vehículos en Tailandia están muy bien, pero el gobierno tailandés obliga sobre todo a los autocares a no pasar de unos límites de velocidad que hacen que los trayectos no tan largos se hagan más largos. En principio solo se puede circular a 60 o poco más kilómetros por hora. Bueno, al día siguiente, después de recuperarnos,
vamos a ir a la primera capital de Tailandia, que se llama Sukhothai, un lugar excepcional a todas luces, pero de camino hacemos un alto en este Buda de Antong, que está en Wat Muang, que es el mayor Buda de Tailandia y está construido recientemente. Hay que entender que la cultura tailandesa es una cultura viva y continuamente hacen nuevos templos, budas, lugares sagrados, porque digamos que no se ha quedado en la historia. Bueno, visitamos más templos en este viaje, visitamos el templo de Phitsanulok, del que no he incluido fotos, pero el objetivo del día y después de comer es llegar a Sukhothai. Y esto es algo que tenemos, no digo en exclusiva, pero que nos hace muy especiales, es que vamos a dormir en Sukhothai. La mayoría de las programaciones que yo puedo consultar siguen hasta un lugar que se llama Lampan, donde hay un templo, pero no hay una hotelería en condiciones, y además que te obliga a hacer un viaje muy largo y te obliga a ver Sukhothai más o menos a las 2 de la tarde, corriendo y seguir hasta Lampan, a una especie de lodge, como si fuera un lodge para ver animales, sin nivel de confort, en vez de alojarse en Sukhothai, que es una ciudad muy interesante y que tiene este monumento que es excepcional. Estamos hablando del primer reino Thai, donde se fragua todo, es como una época dorada, donde viene influencias de China, donde se empieza a fabricar la cerámica, pero donde sobre todo se constituye el alfabeto Thai y la gramática. Aquí al lado está un conjunto excepcional que se llama Sri Chanalai, enorme, pero sobre todo este conjunto de Sukhothai, este es el plano original de allí, está dentro de, como si fuera una fortaleza, aunque tiene otra, concéntricamente hay más monumentos fuera, pero es una visita súper cómoda y agradable y absolutamente mágica. Desde hace unos años alquilamos unas bicicletas, perdonad que esta foto está un poco a contraluz, es el atardecer, y la visita, generalmente el guía va en bicicleta, que lleva una especie de megafonía o altavoz, y les lleva a los puntos más representativos de este conjunto excepcional, haciendo paradas. Y generalmente les da tiempo libre para que cada uno luego regrese donde quiera y haga las fotos con más tiempo, aunque también hacen paradas fotográficas. Sukhothai, como he dicho, es la edad de oro de la cultura Thai, es el comienzo de su gran momento, y cayó porque había problemas con las invasiones que venían del norte, del este y del oeste, sobre todo de los Gemeres, y sobre todo porque tuvo auge Ayutthaya. Pero Sukhothai, cómo ha quedado este conjunto, es excepcional, está lleno de estanques con flores de lotos y hay unos lugares para hacer paradas fantásticos. Lo bueno es que después del día que hemos hecho de visitas y de paradas, estamos aquí en la hora mágica desde el punto de vista de la luminosidad. Y para nosotros es muy importante porque para muchas personas el viaje tiene un componente fotográfico, sin duda. A mí es uno de los lugares que me transportan. Antes Pablo comentó de las grandes fiestas de Tailandia. Bueno, el año nuevo ya ha terminado, pero hay una fiesta que se llama Loy Krathong, donde se hacen unas ofrendas muy bonitas en los estanques y donde también se ofrecen unas lamparillas volantes. Loy Krathong en Sukhothai, en este conjunto, es completamente excepcional y mágico. Este año, como es una fiesta que no va con el calendario gregoriano, sino que tiene que ver con las lunas, se celebra el 5 de noviembre, por si a alguien le interesa. Bueno, terminada esta visita, en vez de seguir a un hotel alejado de esto, nos quedamos en la zona de Sukhothai, vamos a un hotel que está al lado del aeropuerto, porque hay gente que hace solo este recorrido de Ayutthaya a Sukhothai y puede volver a Bangkok en avión, en un vuelo muy corto. Esto está más o menos a 35 minutos del conjunto y este hotel, que es súper cómodo y es un muy buen 4 estrellas, tiene además todo el encanto y la calidad que necesitamos. Tiene estructura como si fuera un monasterio budista, con 2 piscinas, una a cada lado, una recepción preciosa y un montón de estanques con flores de loto. Y bueno, solo pasamos una noche porque venimos de un día, una jornada muy intensa.
pero esta noche va a tener todo el encanto y toda la magia que corresponde a este viaje. Bueno, al día siguiente ya nos vamos al norte de Tailandia, al punto más alejado del viaje, que se llama Chiang Rai. Es el día que el recorrido por carretera es más largo, más cansado, y hacemos una parada en Nampan, donde hay un templo que en el interior tiene muchos detalles de estilo birmano por la cercanía que hay con Myanmar. Llegando a Chiang Rai, podemos incluir hoy en día algunos monumentos interesantes. Y digo hoy en día porque estos monumentos son modernos, no son históricos. Un famoso templo blanco, que es todo una especie de delirio de formas y de iconografía thai y también cosas modernas. Lo construyó un famoso arquitecto y es algo que, ya digo, está hecho este siglo. Y otro famoso templo azul que tiene mucho encanto, sobre todo los tonos azules, los azulejos, las luces que tiene, pero ambos son monumentos recientes. Y esto lo hacemos llegando a Chiang Rai, también al atardecer, en una hora también muy agradable. Bueno, en Chiang Rai solo vamos a dar una noche y tenemos el privilegio de estar en Le Méridien Chiang Rai. Es un hotel de 5 estrellas contemporáneo, también es un resort en un lugar encantador. Está a orillas del río Mae Kok, porque al día siguiente vamos a hacer un circuito por este río, y realmente la calidad de este hotel desde que se construyó no ha bajado, sino que incluso sube. Habitaciones muy modernas, muy amplias, a la altura de los más exigentes, incluso de un viaje casi de gran lujo, en un entorno excepcional. La pena es que solo es una noche porque estamos en el circuito. Yo sé que a mucha gente cuando llega aquí le sabe a poco estar en este hotel, pero es un hotel de parada en la ruta. Bueno, al día siguiente nos vamos a un punto estratégico en lo que se llama el Triángulo de Oro. Esto es un lugar que tiene mucha sonoridad, como Triángulo de Oro. Se llama así por la historia del lugar, porque por aquí pasa el río Mekong, que es uno de los grandes ríos de Asia y que es un gran granero de arroz, sobre todo en Vietnam. Aquí el río Mekong hace frontera entre Myanmar, antigua Birmania, Laos, que es el punto que se ve enfrente, y Tailandia. Y fue un lugar conflictivo y donde también circulaba opio y drogas. Aparentemente hoy en día de todo esto ya no hay nada. Es un lugar turístico donde van bastantes thais o tailandeses porque cruzan a Laos, ya que enfrente los laosianos han construido unos casinos y en Tailandia los casinos están prohibidos. Nuestros clientes obviamente no tienen esta necesidad y simplemente, bueno, este lugar, esta confluencia del río, es lo que se llama el Triángulo de Oro. Bueno, salimos de Chiang Rai para el último punto del recorrido, que es Chiang Mai, donde estaremos 2 noches disfrutando de la segunda gran ciudad de Tailandia, pero que es 10 veces más pequeña que Bangkok, básicamente. Primero hacemos un recorrido por el río Mae Kok y a continuación vamos por carretera. Llegamos a mediodía, se come a la llegada en Chiang Mai y por la tarde vemos uno de los templos más pintones o más vistosos de todo Tailandia, además que tiene muchísimos peregrinos. Se llama Doi Suthep, es del siglo XV y está encima de una colina. Y realmente llama mucho la atención todos los dorados, todo el ambiente, toda la iconografía que tiene. Y si la climatología es buena, hay, desde arriba de esta colina hay vistas de todo lo que es Chiang Mai. Perdonad que comenté en Sukhothai que se hacía la visita en bicicleta. Si a algún cliente no le gusta subir en bicicleta o no le interesa, que sepan que hay alternativas que damos como vehículos eléctricos que te llevan por los mismos sitios, pequeños para poca gente, y también grandes, una especie de tranvías, es la forma de un tranvía, pero no lleva, de un vagón de tranvía, pero no lleva cables ni raíles, es decir, que no es obligatorio hacerlo en bicicleta, aunque realmente es un placer. Bueno, aquí hay que subir bastantes escaleras y si alguna persona no se encuentra bien, hay un ascensor también, pero de poca capacidad y que lo ofrecemos a los clientes que por edad o por alguna circunstancia física no lo pueden hacer.
Bueno, aquí en Chiang Mai pasamos 2 noches porque realmente no es para menos y al día siguiente nos internamos en la naturaleza en un sitio que está razonablemente cerca del hotel, quiero decir que es un recorrido de unos 25 minutos, no nos lleva todo el día, y vemos a la tribu Karen, que es originaria de Myanmar y es de raíces tibeto-birmanas, que son conocidas, y no es un nombre que nos enorgullezca, como las mujeres jirafa por una tradición que tienen una parte de esta tribu que nacen en unas lunas determinadas de ponerse unos aros en el cuello. Bueno, hoy en día, la aldea que visitamos, Karen, en Chiang Mai, está en la naturaleza y se ve un poco todo lo que son ellos, es decir, sus cultivos, su artesanía, pero se ve con mucha tranquilidad y prácticamente no hay nadie. De hecho, nuestro vehículo no puede subir ahí, a esa pequeña elevación. Subimos en una especie de camión todoterreno y dejamos que la visita, digamos, de este lado cultural diferente, que no tiene que ver con la cultura tailandesa, sino con la cultura animista, que va en zonas montañosas y fronterizas de Tailandia, con Myanmar y otros países, pues se ve con mucha tranquilidad. Y una vez se termina esta visita, el poblado desemboca en un lugar para ver los elefantes, que se llama Eco Valley, que es un lugar excepcional donde hay un museo del elefante, donde se aprende mucho sobre digamos, las tradiciones tailandesas con los elefantes y sobre cómo son estos animales, cómo responden, cómo viven. También se participa preparando alimento, digamos, vitamínico para estos animales. También se les da de comer de una pasarela. Tengo que decir que el elefante asiático es un animal muy inteligente. Eso que se dice de memoria de elefante es también verdad. Y es un animal que vive muchos años. Hace poco vivía más que los seres humanos. Lo que pasa es que la expectativa de vida media en Tailandia ya está en más de 77 años. Los elefantes viven más en cautividad, y los elefantes, vamos a llamarles domésticos, que los que están en la jungla. ¿Por qué? Porque en la jungla pelean. Pelean sobre todo los machos por cuestiones territoriales y además los elefantes domésticos, si se ponen enfermos, como las personas, pues reciben cuidados, se les ponen medicinas, etcétera. Entonces digamos que tienen una expectativa de vida mucho más alta y muy parecida a la de los seres humanos. Bueno, el punto álgido de Eco Valley es el baño de los elefantes. Esto se hace siempre en pequeños grupos. Este que vemos es bastante grande, es un fan trip nuestro, una foto mía. Hay unas pequeñas cascadas detrás. Los elefantes, todos los elefantes domésticos tienen un cuidador que vive con ellos toda la vida, valga la redundancia, y que les cuida, pero es un animal que le gusta que le rasquen. No se ve bien en la foto, pero hay unos cepillos naturales hechos de parte del cocotero y digamos que se les limpia la piel, que es algo muy necesario, y es un momento mágico en esta charca al lado de esta pequeña cascada. Cuando hacemos un viaje a Tailandia y se tiene todo tipo de experiencias, yo me he dado cuenta que el punto álgido es Eco Valley, es decir, sería la guinda del pastel y es lo que la gente se queda como más sorprendida, mucho más de lo que piensa. Bueno, una exclusividad que tenemos no es Eco Valley, y hay, por supuesto, otros lugares, pero este es el que hemos elegido porque es el que más nos gusta, porque no es una distancia muy alejada, porque tiene las tribus Karen al lado y por la calidad que da y lo bien que se hace. En Eco Valley la gente le sugerimos que lleve una muda, un vallador, le ponemos una ropa tradicional para que se ensucien o se manchen haciendo todas las actividades. Y lo que hacemos exclusivo en Eco Valley es que no llevamos al cliente luego a comer a un lugar donde va casi todo el mundo en la zona, sino que hemos preparado una comida para mí excepcional en Eco Valley, y es excepcional por la calidad que damos y por el sitio y porque estamos al lado de todo ese montaje. Vemos a fondo, tenemos como telón de fondo los elefantes,
pastando por ahí cerca. Además, esta comida vamos a elegir entre un menú tailandés delicioso, lo que se ve en medio es arroz rodeado por un crepe, sería el equivalente a una paella, arroz con tropezones y con langostinos y brochetas tailandesas, etcétera. Pero damos un menú también, vamos a llamarle de broma cristiano, porque igual el viaje ha sido largo y ya la gente se ha cansado de comer comida tailandesa, más especiada y más picante. Aquí hay una ensalada aliñada al estilo continental europeo, hay patatas fritas, hay pollo a la plancha y hay un bocadillo. Y realmente se disfruta mucho. Bueno, en Chiang Mai tenemos a nivel hotelero la joya de la corona. Es uno de los hoteles que más nos gusta de Tailandia, sobre todo los que no son de playa. Se llama Ratilana Riverside Spa and Resort y realmente tiene todo el encanto y la calidad que podamos imaginar. Es un hotel muy ligado a la realeza de Tailandia. Hay gente de la familia real que pasa temporadas en este lugar. Está a orillas del río que pasa por Chiang Mai, que es el río Ping. Yo no puedo encontrar un sitio más adecuado para esas 2 noches y mires por donde mires, en la habitación, en el hotel, todo tiene encanto y calidad. La empresa que lo construyó era una de las grandes tratantes de madera, de teca, y está todo impoluto y con mucho encanto. Las familias pudientes de Chiang Mai se casan en este hotel. Bueno, perdonad que voy a volver un poco atrás, porque hemos estado donde los elefantes y a veces hay ciertas controversias. Hay gente que dice que deberían de quitar estos centros de elefantes y tengo que hacer algún pequeño comentario al respecto, sin querer sentar cátedra sobre nada. Los elefantes en Tailandia hace mucho tiempo que se domestican, son muchos siglos, y esta tradición vino de la India. Ha habido algún momento que los elefantes formaban parte del ejército, es decir, eran como unos carros de combate con arqueros encima, pero en el siglo XX realmente su función era para las grandes empresas madereras con la madera de teca, que es las maderas más famosas junto con el ébano a nivel mundial y que tienen más valor. Pues los elefantes entraban en las junglas y eran los que transportaban o tiraban de esos troncos de madera. Es decir, se utilizaban como si fueran tractores o similares y además no estropeaban el terreno. Hubo un momento que el gobierno tailandés limitó la explotación de la teca para que se pudiera reponer y aquel negocio, digamos que cayó. Y eso sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, había muchos elefantes domesticados y esto es un problema, porque un elefante es muy caro. No digo lo que valga el animal, sino muy caro de mantener. Básicamente consume más de 250 kilos de comida al día y esto vale bastante dinero, porque son frutas, verduras, etc. Y esto, lo que pasó es que muchos elefantes los reciclaron para el turismo, para dar paseos a lomos de elefantes, para turistas, los reciclaron como eran animales que son muy listos y domesticables para hacer una serie de espectáculos que hoy en día ya no son tan comunes, ni los paseos a lomos de elefante, aunque todavía existe, pero en nuestro caso Ecovalley son elefantes que vienen de este origen, algunos han nacido ya en cautividad, son como domésticos, pero si no se les da un sentido, se les abandona en la jungla, no podrían sobrevivir de la misma manera, o no todos, y los dueños que harían con ellos, los mantendrían sin más con la edad que tienen. Entonces, esto es una polémica que hay, y yo creo que la solución de hacer santuarios, lugares donde se les protege, donde se les cuida y donde los turistas pueden ver lo que es este animal, no me parece especialmente mal. Pero entiendo que hay opiniones para todos y esto es el mundo también en el que vivimos. Bueno, estamos 2 noches en Chiang Mai y terminamos con la tarde libre a propósito, porque uno de los mercados nocturnos más famosos de Tailandia o de los más grandes es el de Chiang Mai. Entonces, nuestro hotel no está a una distancia cómoda a pie de este mercado, porque está en una ubicación tan buena que no puede estar metido aquí, pero digamos que si se va en un taxi, que en este caso son motocarros, tuk-tuk, un poco más grandes que los de Bangkok,
Se tarda como mucho 4 minutos al gran mercado nocturno de Chiang Mai. Y nos dejamos la tarde libre porque creemos que es lo que toca para las últimas compras. Aquí en el mercado de Chiang Mai también hay todo tipo de restaurantes, cafeterías, modernas, tradicionales, hay de todo. Bueno, nuestro circuito termina aquí, que es el circuito, por decirlo, más largo, y ya no me voy a extender mucho más, perdonadme, pero como dije, tenemos muchas opciones de playa. Una es Phuket, con una isla muy grande, con muchas playas, con excursiones a la bahía de Phang Nga, donde se ven lugares tan emblemáticos y tan famosos como la isla de James Bond. También se puede hacer una estancia en Krabi, famoso por los islotes calcáreos parecidos a la bahía de Halong en Vietnam. También se puede hacer una excursión a Phi Phi o pasar noche en esta pequeña isla. Luego, dentro del Golfo de Siam, también ofrecemos Koh Samui o Koh Phangan. Y en cualquier caso, no somos... el circuito está todo organizado, todos los pasajeros se alojan en los mismos hoteles, pero la parte final estamos abiertos a lo que nos pidáis, a la playa que queráis, a la isla que quieran los clientes, al hotel que precisen, a la categoría de habitación dentro del hotel, ya que hay muchas, hay suites preciosas, hay villas con piscina en algunos hoteles, y ahí somos totalmente flexibles, ya que a cada pasajero se le manda a donde haya decidido. Bueno, lo que sugerimos es que no elijan un hotel muy barato para las 4 noches de estancia, o que sea un hotel que esté por debajo de un buen 4 estrellas, porque vienen de un Meridian y un Ratilaná y realmente se notaría mucho el cambio. Nos gustaría que cogieran algo a juego para disfrutar de su estancia en playa y descansar del recorrido, digamos, cultural que han hecho antes. Bueno, terminando ya. Tailandia es una fiesta para los sentidos. La foto de la izquierda con el Buda es lo que comentó Pablo como el Año Nuevo Songkran con toda la fiesta del agua. La de la derecha es la otra fiesta casi tan famosa que se llama Loy Krathong. Es en Sukhothai, es donde los devotos ofrecen lamparillas flotantes en los estanques y ríos, y donde también se mandan las lamparillas volantes. Bueno, os invitamos a que descubráis Tailandia de la mano de Dimensiones Club, que lo recomendéis a vuestros clientes como una opción de absoluta garantía, una opción de calidad. No aspiramos a no saber nada más de los clientes después del viaje, sino que a lo que aspiramos y a lo que estamos acostumbrados es que a que nos llaméis o nos escribáis felicitando por el alto grado de satisfacción con todos los servicios que damos. Bueno, hemos terminado la presentación, agradecemos vuestra atención y aquí os incluimos una serie de direcciones por si queréis más información. El correo electrónico de la Oficina de Turismo de Tailandia, su página web, nuestra página web donde hay información también de Tailandia y están los catálogos monográficos de Tailandia con nuestro producto exclusivo. He incluido también mi correo electrónico por si alguien me quiere comentar algo, y por si después de la presentación no hubiera tiempo o no hubiera suficientes preguntas, si a alguien se le ocurre algo, aquí os comparto mi teléfono móvil, que atiendo gustosamente y que además, junto con el teléfono móvil de nuestro director comercial, tenemos publicado en nuestra página web. Y no nos importa que lo utilicéis, incluso si tuviéramos alguna incidencia, la que fuera, en algún destino, por ejemplo, que unos pasajeros llegan tarde por un problema aéreo, lo que sea, el teléfono está a vuestra entera disposición. Muchas gracias por todo. Dejo la palabra al señor moderador, Juan Carlos Cabello, de Agent Travel. Muy bien, allá quedan unas cuantas preguntitas. Mira, Víctor pregunta, además esta pregunta es para los dos, yo creo. Víctor pregunta qué zonas de playa recomiendas en los meses de julio y agosto. Francamente, antiguamente se decía que esa época era mejor el Golfo de Siam. En el Golfo de Siam está Koh Samui y está, por ejemplo, Koh Phangan. Pero también a ese lado dan algunas zonas de la isla de Phuket. El lado, digamos, más hacia el oeste se llama el Mar de Andaman, que es más abierto. Esto es lo que se ha recomendado siempre, pero francamente mi experiencia es que cada año es diferente, el clima cambia y que todas las zonas valen.
Lo que yo no recomendaría es dentro de Phuket la zona norte, donde hay resorts muy lujosos, que se llama Mai Kai, sino que recomendaría más la zona sur y la zona este de Phuket. Las zonas de Krabi también me parece muy bien. De verdad que mandamos muchos pasajeros a lo largo del año y obviamente hay más de de junio hasta octubre incluido, y casi todos, la mayoría van a día de hoy, puede ser por precio o porque son lugares más famosos, a Phuket y Krabi. Y luego hay muchas zonas de playa que se venden poco, que están muy bien, con nuevos resorts como Koh Yanoi, como Koh Yao Yao. Para los repetidores hay muchas otras opciones en Tailandia, a veces en zonas más tranquilas o más exclusivas. Pero francamente todos los sitios los considero válidos, julio y agosto. Muy bien. Pablo, ¿alguna puntualización? Sí, tienes que encender el micrófono, Pablo. Tienes que encender el micrófono, lo tienes apagado. Ahí. Perdón. Nada. No, coincido 100% con Julio, o sea, lo ha explicado perfectamente. Evidentemente el clima está cambiando. Tradicionalmente siempre se ha aconsejado la zona de Samui, pero bueno, también se puede viajar a la zona del mar de Andamán, Phuket, sin problemas, ¿no? Muy bien. Mónica pregunta, buenos días, ¿solo hay un mercado del tren y solo uno flotante? Quiero decir, ¿todas las excursiones siempre van a un solo mercado del tren y o flotante? Hasta donde yo llego, el mercado de tren es único. Ya digo, está incluido, pero no va tanta gente. Y cuando vamos nosotros, que es temprano por la mañana, ese día tiene madrugón, hay bastante poca gente, bastante poco visitante, porque hay gente que cuando lo vende, hay otras empresas que lo venden para salir y estar ahí a mediodía, porque el tren tiene varias. Entonces, por lo menos temprano, solo hay ese. En mercados flotantes había varios, pero realmente todos los concentramos en la misma zona. Pero el lugar es agradable, es amplio, aunque obviamente es turístico, como dije. Lo que hacemos es que llegando allí damos una vuelta en barca a remo, no en barca a motor, por canales donde prácticamente solo se ve la gente que vive ahí o sus viviendas. Y luego ya vamos al mercado flotante, donde se ve un poco todo, subimos a los soportes, a las pasarelas, donde hay tiendas, y desde ahí se hacen fotos de las barcas que llevan producto o la barca restaurante. Hay gente, no lo hacemos nosotros, que incluso come ahí, porque hay bastante restauración y está bastante bien. Pues mira, otra puntita. Gilda pregunta cuál es el nombre del museo. Perdón, ¿cuál es el nombre de? ¿Cuál es el nombre del museo? ¿Has debido mencionar un museo? Yo creo que el único museo que dije, si no recuerdo mal, es el museo de Ecovalley, donde está lo del elefante, pero es el museo que pertenece a Ecovalley. Y es más que un museo, es un lugar donde se te presenta un poco las características de los elefantes y donde hay, según el nivel de atención que tenga el cliente, le pueden dar explicaciones muy, muy interesantes. Otro museo que visitamos es el Gran Palacio Real, pero nuestra programación no va de museos. Creo que son los dos, igual me expliqué mal. Gilda puntualiza que sí, se refiere a los elefantes. ¿Perdón? Sí, que Gilda puntualiza que se refiere al de los elefantes. Vale. Ecovalley se llama Ecovalley. Sí. Vale, muy bien. Es una presentación que se hace allí para pequeños grupos. Nunca se hace masificado y se empieza viendo un poco las características, las costumbres de los animales. Incluso hay algunos fósiles de elefantes, hay alguna historia ahí contada de elefantes que han sido conocidos y se hace una aproximación bastante científica, por decirlo de alguna manera. Muy bien, Paz, Laura, preguntan ¿de cuántos viajeros como máximo son los circuitos?
Ya he dicho que la media nuestra está en 12 y cuando hemos tenido muchos se ha ido a 38. Pero, por ejemplo, este año no hay ningún grupo así. Y el año pasado tuvimos 2 grupos de esa cantidad en septiembre, no sé por qué, y lo marca el tamaño del bus. Pero lo normal es en que en temporada alta estemos hablando de 20 y media del año en 12. Y a veces menos, obviamente. Muy bien. Pregunta Mónica, ¿es Ecovalley es realmente un santuario de elefantes o estamos hablando realmente de elefantes domesticados? No, no, no. A ver, entendámonos. Los elefantes están domesticados y han nacido en cautividad de antes. Entonces, en vez de soltarnos la jungla y tal, hay diversos niveles ahí, probablemente eso vaya cambiando, pero ellos tienen un número de elefantes en muy buenas condiciones de vida, pero no es un lugar donde los elefantes no tengan trato con los humanos. Cada uno tiene su cuidador. Ya he dicho que esto es bueno para el elefante porque los elefantes, vamos a decir, domésticos o domesticados, me da igual, son más longevos, están más cuidados, se les dan medicinas, pero no es un sitio donde están en libertad y tienen que ir a un sitio a comer. ¿Qué va, qué va? Están cuidados y, por supuesto, se enseña a los elefantes, como se ha visto en las fotografías, se les da de comer, te dicen que cuidado, que no hagas el tonto. Por ejemplo, cuando tú estás dando de comer a un elefante, no puedes estar vacilándole, no le puedes enseñar un racimo de plátanos o otro tipo de comida y quitárselo cuando va a cogerlo con la trompa. Es un animal que se enfadaría incluso. Entonces, lo que se hace en Ecovalley es aprender sobre los elefantes y razonablemente, de forma sensata y cívica, se interactúa con los elefantes como se ha visto en las fotografías. Y a los elefantes, digamos, domésticos o domesticados, se les ayuda en el baño de siempre, siempre lo ha hecho su cuidador, y aquí se interactúa con los visitantes. Es un momento muy, muy especial, pero obviamente se está dando una función turística y de interés a unos animales que si no, no se sabría qué hacer con ellos. ¿Vale? Así de sencillo. Muy bien. Justo La palabra pregunta... santuario se utiliza en inglés y yo creo que una traducción sería como reserva, ¿no? Sí. Pero en fin, no he visto en Tailandia ningún sitio que digas esto es totalmente auténtico, porque a todos se da un sentido y como que hay que alimentarlos, pues el hecho de que nos cobren dinero por verlos y tal, tiene sentido porque redunda también en los elefantes. Y no tendrían que estar metidos en una organización benéfica donde habría aportaciones de quien sea y que los cuidarían ahí hasta que se murieran. Y ya está. Ya que no es tan fácil devolverles a su hábitat natural porque no han nacido en ese hábitat, por decirlo de alguna manera. Pues, justo pregunta, ¿podéis indicar el enlace para el formulario obligatorio de entrada a Tailandia? Ahora lo pasaré luego, te lo paso a ti y ya lo envías. Esto Sí, es me una lo paso a cosa mí. nueva y es un formulario muy sencillo. En realidad lo ha pedido el gobierno tailandés para que el cliente al llegar no tenga que estar escribiendo y que tarde menos. Tienes ese formulario y simplemente con el pasaporte biométrico tardas 0, en pasar el control de inmigración. Es súper cómodo. Entonces, no lo tengo aquí a mano ahora, luego te lo paso para que lo pongas donde proceda. ¿Vale? A lo mejor Pablo sí que tiene alguna pista para que pueda acceder rápidamente a través de Internet o... Sí, os lo digo. http:// Teruel, Dinamarca, América, Cádiz, immigration, es decir, igual que en español, pero sin C y la T, inmigración, Sí. .go.th /arrival card. Arrival-medio card. Sobre este Pues, particular, perdona Juan Carlos, tengo que decir
que el gobierno tailandés les da todas las facilidades del mundo. Es súper sencillo de rellenar, es súper fácil de entrar, no hay colas a la entrada y no sucede igual cuando un tailandés viene a España. Francamente, para solicitar el visado es mucho lío. Tiene que pedir un visado Schengen y a la llegada le controlan todo. Aquí todo es facilidad porque el país tiene una política muy abierta de cara a los visitantes de fuera, europeos, asiáticos. Es un país con una política turística muy bien definida. Vale, voy a compartirlo por el chat. Es edac.immigration.go.th/arrival-card. Lo voy a compartir en el chat y así lo tiene todo el mundo, yo creo. Perfecto. ¿Verdad? Muy bien, ya estoy inscrito. Mira, ya había personas, ya había Gilda estaba ya escribiéndolo aquí como pregunta, para que lo tuviésemos todos. Lo he pasado de todas maneras por el chat para que lo tengáis todo. Mira, María Isabel también lo había escrito aquí. Así que muchísimas gracias por vuestra colaboración. Estábamos todos buscándolos como locos aquí en Google. Y nada, no hay muchas más preguntas. No sé si alguna gente tiene alguna pregunta más. Porque vamos, a mí me ha parecido una posición fantástica. Lo digo de verdad, yo no conozco a Tailandia, estoy deseando ir. Así que espero que a los agentes les haya parecido lo mismo y que envíen a muchos visitantes allí, a muchos clientes, porque de verdad me ha parecido brutal. ¿Alguna cosa más que añadir, Pablo y Julio? Bueno, perdón, ha llegado una pregunta de Joan. ¿Los tok-tok qué precio suelen tener? Bueno, eso es muy variable, tienes que negociarlo, depende de... He estado en el mes de mayo y es que eso depende. Bangkok es una ciudad muy grande, depende de la distancia. Lo que dije es que el taxi se puede contratar como hoy en día aquí, con esas marcas que lo pides por el móvil, y también hay taxis que se pueden coger, taxímetro, pero los tuk-tuk no tienen taxímetro, luego hay que negociar. Yo simplemente quiero dar un consejo importante. Cuando uno está, por ejemplo, en el barrio chino de Bangkok, que es un sitio excepcional y un muy buen sitio para tomar comida callejera y para estar por ahí por la tarde, si uno va a una parada donde hay tuk-tuk, esos tuk-tuk son de servicio para todos los tailandeses y digamos, vamos a decir que son serios. Cuando uno está en una zona muy turística o donde hay muchos hoteles, si hay tuk-tuk que se te acercan y te dicen que subas, realmente esos individuos están buscando a turistas, entonces te van a cobrar de más. El precio nunca debería ser excesivo, pero el precio hay que negociarlo. Y otra cosa, cuando uno sale a enredar, y lo digo con todo el respeto, yo salgo a enredar también, no es, y se da una vuelta y se pierde por Bangkok, una sugerencia que hago es que se lleve siempre una tarjeta del hotel donde está escrito el nombre del hotel en latín, por decirlo de alguna manera, y en tailandés. Porque hay conductores de tuk-tuk que igual le dicen el nombre del hotel y no se enteran bien. Además, hay, yo qué sé, hay marcas, por ejemplo, el Meridian, que yo sepa, hay 3 en Bangkok y pasa con más hoteles, con más marcas. Entonces, para que realmente te lleven al sitio. Pero ya digo, el tuk-tuk hay que negociarlo y, hombre, sería raro porque ahí no te cobran por el tráfico que haya, sino por la distancia. Sería raro que te costara más de 10 euros, ¿no? Debería de ser inferior. Pero claro, si estás de una punta a otra, de una ciudad de 11 millones de habitantes, igual te negocia diferente. Y otra curiosidad, se negocia más barato el tuk-tuk de día, es más barato que cuando cae la noche. Más o menos lo que te cobraría durante el día te lo duplica por la noche. Te hace una tarifa nocturna así, de esa manera. Yo lo usaría como una curiosidad, pero no sería mi medio de transporte. Uso más el transporte de nuestra empresa, el metro, el tren elevado y si no un taxi normal con taxímetro y con aire acondicionado. Muy bien. Mira, al respecto de esto que comentabas, del regateo y de la negociación, Laura pregunta si existe la cultura del regateo como en algunos países o si está mal visto. Existe la cultura del regateo. Siempre se negocia en los mercadillos, sobre todo en los centros comerciales, pues lógicamente no son precios fijos, pero en los mercadillos es habitual el regateo. ¿Algún consejo, Julio?
Sí, no, el regateo tiene sentido en el mundo del turismo con todo lo que son recuerdos, todo lo que son artesanías y demás. Y eso funciona así. Ahora bien, como se te ocurra ir a la farmacia o a la cafetería o a cualquier cosa normal o a una tienda donde están los precios marcados, te van a mirar raro. Eh, Porque el tailandés, que es muy negociante, en la vida diaria no negocia tanto, a no ser que esté haciendo algún tipo de compra especial y como compra bastante o porque tiene cualquier tipo de negocio, pues lo que pide es un ajuste o algún descuento. Pero el regateo este, que parece un deporte de turistas, existe en los mercadillos donde hay cosas para el turismo. Un consejo es el siguiente. Si uno tiene la duda de algo que quiere comprar, que es un objeto en un mercado, un objeto de artesanía, algo de almoneda, con lo que ofrezca, si al que te lo está vendiendo no le interesa, te va a decir bien claro que no le interesa. Pero también puede pasar que no quiera ceder porque es una especie de, digamos, es como un pulso, ¿no? Entonces, si tú ves que lo que has ofrecido no te lo aceptas y te vas, es probable que te siga, te diga, vale, de acuerdo, pero siempre que hayas afinado. Lo que no va a existir nunca es que te ofrezcan una cosa a 10 y te lo vendan a 1. Eso es un disparate. Eso sería muy raro. Y siempre te lo van a vender cuando ganen un 5, un 10, un 15, un lo que sea. Y ellos saben más que tú porque tienen mucha psicología, porque son comerciantes y luego depende del interés que tú pongas en las cosas. Pero cada vez que voy a Tailandia tengo muy pocas ocasiones de, digamos, de regatear o de afinar precios. En el último viaje en mayo me fui a un mercado que no está abierto nada más que los fines de semana, que es una almoneda, es precioso y todo lo que hay ahí se llama Chatusac, y ahí había una parte de Chatusac que si yo quería algún tipo de objeto que me interesaba, pues tenía que negociar. Pero no llegué a sacar nunca más del un descuento entre el 40 y el 50%. Y tampoco le puse tantas ganas, porque a veces si estás todo el día negociando para cosas de poco valor, se te va el día. Y el viaje vale dinero para disfrutar del viaje, ¿no? Entonces, a no ser que sea un deporte y sea una actividad que nos guste, ¿no? Bueno, última pregunta. Gilda, ¿el wifi es bueno o recomendáis comprar una tarjeta SIM local? En los hoteles funciona El- muy bien y es gratis. Y luego venden tarjetas SIM a muy buen precio, a veces por el equivalente a 3 euros, que puedes poner también en tu móvil y funciona también muy bien. Tienes las dos opciones. Incluso esa tarjeta te sirve también para hacer llamadas con ese número tailandés y son tarjetas recargables. En Tailandia hay muchas tiendas de conveniencia, similar a 7-Eleven, de hecho muchas se llaman así, aunque hay otras marcas, donde tanto te venden esa tarjeta a un precio muy bueno como puedes cargar según se te la vas vaciando lo que hayas comprado. Eh, También hay otras opciones que se compran desde España que están muy bien, pero no voy a hacer publicidad ahora mismo. Se están poniendo muy de moda, y que de hecho mayoristas como nosotros también las vendemos, pero no me parece Muy hacer bien. publicidad. Pero bueno, que es muy fácil estar conectado y comunicado, ¿eh? Muy, muy fácil. Nada, si queréis nos despedimos ya. ¿Sí? ¿Alguna? Pues nada, venga, dale. Bueno, Juan Pablo, Carlos, te esperamos en Tailandia. sí, ojalá poder ir pronto, porque ya me he perdido 2 viajes y no veas la Madre rabia mía. que me da. Bueno, ya sabes que tu compañera sale próximamente para Tailandia, o sea que no es por... Por eso me muero de envidia. No te digo más. Así que nada. Bueno, pues nada, Pues dime, di Pablo. muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Julio, por esa magnífica presentación de Tailandia y su producto. Y bueno, pues por darnos la oportunidad de exponer Tailandia a todo el sector turístico. Muchísimas Pues, gracias. pues nada, Bueno, como diría en Tailandia, sawadee ka. muy bien. Pues por
mi parte también agradecer a todos los agentes que han estado hoy con nosotros su asistencia. Recordad que hemos grabado el webinar, con lo cual esta tarde estará disponible en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Agent Travel. Lo podéis buscar en Google, se encuentra fácil. Y nada, os deseo una feliz semana, tanto en lo personal como en ventas. Chao. Muchas gracias, Julio y Pablo. Hasta pronto. Adiós, encantado. Adiós, adiós. Adiós.